Del 24 de enero de 1983, disertada por el honorable archero Dr. David Torres Olivares, en el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal, en Caracas, Venezuela. ¿Cómo hacer para que los aspectos importantes de llevar a la institución hacia las cumbres de las ciencias de la educación, las cumbres de la ciencia del arte, y no nada más llevar hacia las cumbres de la espiritualidad? ¿Cómo hacer para que esto se dé en una época en que tenemos la excentricidad de Plutón, permaneciendo todavía quizás 30 años más, insistir con Neptuno, exacerbando los valores neptunianos? ¿Cómo hacer? ¿Cómo ha hecho el hombre para el avance de su cultura en medios no predominantes? Tendríamos que aplicar un poco de filosofía de la historia, es decir, aplicar un poco para comprender que sin merma del avance espiritual se hace necesario el avance para que la GFU no vaya a quedar retrasada a su era. Porque la GFU debe ser un movimiento de avanzada que debe estar adelantado a su era. Se necesita que la GFU no sea un organismo que no sea una institución que quede, digamos, estática. Pensemos en el hombre primitivo. ¿Qué fue lo que en el hombre primitivo determinó cambios de actitud y un despertamiento cultural? De las cosas que el hombre primitivo tuvo fue, claro, el sentarse en los troncos, en las piedras, en las rocas. E indudablemente las primeras cosas que tuvo fue la silla. Y ya la silla representó seguramente un entronamiento, un punto de descanso. Pero
cuando inventó la mesa, cuando surgió la mesa, hubo un cambio cultural. Fueron las primeras manifestaciones de los instrumentos. Un factor pues importante es los instrumentos. Las culturas primitivas se miden por sus instrumentales. Hay quienes usaban papel, la flecha, quienes usaban los cuchillos, pero hay indudablemente uno encuentra una cultura mucho más despierta cuando encuentra las huellas de la rueca, de las primeras formas de los antiguos telares, porque ello ya implicó formas de resolver su destino. Luego, los instrumentales, desde los tiempos más antiguos, han sido el fundamento al Leoncio. No me que comparemos los tiempos primitivos con la actualidad. Pero vuelvo a decir que estamos haciendo un poco de filosofía de la historia. Y la filosofía de la historia nos demuestra que el hombre tiene ciertas bases fundamentales, las cuales forman parte de su evolución, como los genes siguen describiendo en el embarazo de la mujer todo el proceso de la evolución del hombre desde el espermatozoide hasta que se culmina en el nacimiento, 9 meses después. Entonces, nosotros necesitamos llevar adelante la fe. Y me parece que las instrumentales de la nueva era deben llegar para hacer natural la avanzada cultural, reforzar la avanzada cultural y reforzar la institución. Entonces, pienso que, volviendo a la filosofía de la historia, el gran factor cultural después de los utensilios, después del instrumental, es la vivienda. La vivienda es la que determina en gran parte lo formativo. Y el otro factor que dio los grandes hechos transculturales fueron la comunicación, traducido en viajes, traducido en difusión. Por ejemplo, los viajes de Marco Polo
los vemos ahora como algo de leyenda. Pero en aquel tiempo, los viajes de Marco Polo, que comparándolo con el potencial de viaje actual del ser humano, no tienen casi ningún valor. En su época representaron nada menos que la apertura a la experiencia de otras culturas. Traduciendo estas tres cosas a una filosofía acariana de la historia, si nosotros queremos llevar a la institución a un plano de excelencia cultural en las cuatro ramas que su lema dejó como columnas, como vasos: la ciencia, la filosofía, el arte, la didáctica, la filosofía que puede también ser como religión en el sentido de religare. Diría que esos tres equivalentes son los siguientes. Pero eso nada más como un medio, mejor dicho, como una referencia, porque pueden ser muchos más. Pienso que el utensilio de la nueva era por ahora es la electrónica. En la electrónica, y debemos impulsar la electrónica. De ahí la importancia de que ya el Consejo Supremo quede comunicado por electrónica, de que tengamos probablemente un servicio de banco de datos, la electrónica, la computación, permitirá que haya los contactos culturales, científicos, filosóficos, que lleven a la institución hacia que den. Porque probablemente la electrónica, pueda verse la electrónica en la GPU, pueda verse como un instrumento. Sí, pero acuérdense ustedes lo que fue en los pueblos primitivos, cuando comenzó la rueda. Con la rueda surgió la carreta y con la carreta surgió el camino. Y con el camino surgió la comunicación y surgió el transporte. Me parece que ese aspecto tiene que cuidarse, pero procurar que la computación se autofinancie, porque hay una gran realidad, y es que en esta era vertiginosa, la misma electrónica, a los 3, 4, 5 años ya ha cambiado. Entonces el esfuerzo que hagamos para dotar desde el Consejo Supremo y a otros organismos, no solamente el sistema de computación, sino también el servicio consultivo, en fin, que nos puede prestigiar y poner en contacto,
Pero si además de eso establecemos una central científica de información por medio de conectar una línea específica con un banco de datos y poderle dar al público ese servicio, ¿acaso no tenemos la tiendita para darle al servicio al público de alimentación vegetariana? ¿Por qué no darle también un servicio cultural con una línea telefónica conectada a una computadora y que se hagan consultas y que procuremos que haya divulgación de ello y que eso permita un pequeño ingreso, que haya una cuentecita por allí de ahorro para los cambios, para las mejoras que se vayan necesitando en la Constitución. Entonces, como instrumento pongo, por ejemplo, la electrónica, una forma que nos va a relacionar con el mundo cultural actual, con gente de avanzada que va a conocer la GFU, que va a conocer la GFU en un sentido insospechado dentro del ambiente espiritual, porque la electrónica no es una máquina como lo es el vapor y como es eso. El Sublime Maestro inclusive señala que el mundo espiritual tiene relación con el mundo electrónico, como el mundo astral con el mundo molecular y el mundo físico con el mundo celular. Entonces, ¿qué hay un punto? Hay un punto que me parece que debemos resolver inmediatamente. En cuanto a la vivienda, los modelos que se han hecho en Arequipa acerca del pabellón de indeciencias, y que tratemos de hacer un pabellón de indeciencias en Tarma, hacer uno aquí en Caracas, para que los hermanos que vengan a la preparación los llevemos una mañana a visitar. Entonces, ese aspecto me parece muy importante. Y en cuanto a los organismos, hay algo que representa el tercer factor, o sea, la comunicación, las publicaciones, y que me parece que en ese campo debemos procurar que cada organismo de la GFU, de la ciencia, de la filosofía, del arte, de la cultura, tenga alguna publicación, de manera de que también se autofinancie, porque el gran problema es que se hace tiraje de una cosa, se acaba la plata de eso y ya después no hay plata para lo siguiente, porque o se dispersa o son muchas las cosas, tanta cosa que se busca, que resulta posible. Entonces decimos, la electrónica, la computación, como instrumento
buscar la manera de que esa voluntad pueda ser autofinanciada. Entonces, esto es una aplicación de filosofía de la historia a algo que tenemos que hacer y que originará, de acuerdo a la transformación cultural del hombre desde su época primitiva y que ha seguido siendo. Por ejemplo, un gran paso, un instrumento, como puse nada más ejemplos de la época primitiva, voy a ponerles ejemplo de nuestros abuelos. Todos hemos tenido abuelos. Así es que el ejemplo es general. En tiempo de nuestros abuelos, ¿qué fue la gran transformación cultural? Fue una lamparita que creó el genio de Edison. Ese bombillito cambió al mundo. Le dio otro sentido a la noche. Le dio otro sentido a la noche, otro sentido a la oscuridad. Otro valor a la oscuridad. Porque la oscuridad de vela es distinta a la oscuridad de bombillo. Cambió el uso de la noche y cambió el uso de todo lo oscuro, y tras de ello surgió una serie con la electricidad de transformaciones de la sociedad, que por eso nuestros abuelitos iban de sorpresa en sorpresa mirando cómo iba cambiando su época. Un bombillito era la electricidad. Para la GPU lo va a hacer la electrónica. Porque luego ya la consecuencia de la docencia y el intercambio cultural se verán reforzados, se verán naturales, se verá una necesidad. Debemos dar ese paso y darlo luego. Observa usted esa materia de filosofía de la historia que clarifica anterior. Pero seguramente ustedes quieren algún ejemplo más reciente de un cambio de las proyecciones culturales. Para ya no mencionar la electricidad, que bastaría mencionar el cine o la televisión y tantas otras cosas, como las máquinas mismas eléctricas. Les mencionaría aquí el propio avance, la electrónica. La electrónica está cambiando muchas cosas, está transformando grandes cosas. Lo que pasa es que debemos evitar el deslumbramiento. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que desde nuestra cumbre espiritual debemos evitar el deslumbramiento de otras cumbres, sino la familiaridad con otras cumbres. Al acercarnos al mundo del electrónico, hay que tomar en cuenta
que existen grandes consorcios en electrónica, que pueden atraer a nuestros miembros y que pueden dejar la GPU para dedicarse a la electrónica. Como ocurre con las otras cumbres, que son deslumbrantes. Pero entonces necesitamos nosotros que haya la formación espiritual suficiente para que eso no los deslumbre. Pero ¿acaso no tenemos que luchar contra el ego? No, el ego nos da los grandes problemas internos. El ego nos impide el gozo del Edén. El ego impide los sentimientos más hermosos. El ego impide las adaptaciones más preciosas. Por causa del ego, dejamos la gracia de Dios. El ego se interpone como fue el caso de la tragedia shakespeariana. Las grandes tragedias shakespearianas están rodeadas, como también los personajes de Sófocles, de cómo su ego los arroja a lo que ellos no quieren. Los celos de Otelo, por ejemplo. Otelo formaba con Desdémona una pareja ideal. Eran muy felices ambos. Era una pareja casi bucólica. Pero resulta que por ahí no faltó Yago, que parece que le gustaba Desdémona. Y entonces él quiso enardecer los celos de Otelo. Y entonces combinó en tal forma las cosas que logró que un pañuelo de Desdémona quedara allí a la vista de Otelo en manos de otra persona. Y entonces Otelo le vinieron los celos. Bueno, pues allí toda la felicidad de Otelo fundida hasta que mató a Desdémona. Víctima de su ego. De manera de que es el ego el elemento del pathos del hombre, del patetismo del hombre. Es el ego lo que lleva a las personas a lanzarse en contra de lo que ellos mismos. Es su jardín del Edén, que les ha permitido Dios. Pero no, Señor, se cruza el ego y con el ego no puede. Siendo que el Edén tiene variedad. El Edén
siempre es igual, el Edén cambia. A veces hay otras personas en el Edén. A veces como en los cambios de los hawaianos, que tenían su paraíso hawaiano. Llegaba una estación y los vientos cambiaban, y entonces los hawaianos cambiaban sus casas y toda otra parte de la isla que quedaba protegida por la montaña. Pero cuando venía otra estación opuesta, entonces retornaban a aquel otro sitio, porque era lo adecuado en relación con los vientos, evitaban enfermedades, vivían en el paraíso de los mares. Pero llegan los occidentales, los conquistan y les dicen: ¿cómo es eso? De que tiene usted que estar aquí y allá, para eso es nuestro. Nosotros soportamos climas más fuertes y no nos cambiamos, tenemos nuestra casa a prueba del clima. Probablemente los hawaianos deberían haberse adaptado. El Edén cambia. Pero no, señor. Muchos de los hawaianos no se adaptaron, se fueron a buscar otras islas, emigraron, no estaban acostumbrados a esos cambios, estaba muy regularizado, y muchos de ellos murieron y propiamente desapareció en gran parte la comunidad hawaiana, y también los que no se adaptaron dentro de la isla, se enfermaron. ¿Por qué se piensa que el paraíso es siempre igual? El paraíso cambia. Pero entonces allí está el ego. Listo el ego a defenderse. ¿No? Si tenemos que luchar en tantas formas con el ego, aún en el paraíso, entonces también debemos buscar que esos utensilios, esos instrumentales, que requieren una institución que ya está en 300 ciudades, que requiere una institución que debe estar en contacto con los principales bancos culturales, y que puede hasta tener ingresos con ese motivo, para que eso se sostenga, o en otra forma. Entonces, les traigo estas ideas en el mes de Acuario, en honor de todos los acuarianos que nos acompañan, acuarianos que tienen su sol en Acuario, su ascendente en Acuario, que acaban de cumplir años en Acuario, o que por último caso tienen acuarios en cualesquiera de las casas. Me parece que ya que es una época de advenimiento, pues que advenga y que de esa forma impulsemos los niveles y el desarrollo de nuestra institución. Así que tenemos, hermanos, elementos claves que han demostrado su conciencia espiritual, que son moradores de la casa sede, que tienen ya una experiencia. Y entonces
el tiempo es sagrado. Tenemos que hacerlo, aun cuando sea poco a poco, pero no tan poco a poco porque yo estoy pidiendo las líneas telefónicas. Claro que me ha asustado al ver lo que cuesta. Pero ese susto no pasa de ser un primer susto. Falta el segundo susto, que ya minora la importancia del primero. Y después faltará el quinto susto, que minorará el susto de los 4 primeros. Pero Dios proveerá. Y vamos aplicando filosofía de esto. Y con ello despertaremos. Les invito a que esta nueva etapa la pasen con nosotros, que nos acompañen en las duras y en las maduras, y que quien tenga fundamentado su paraíso, pues se adapte a un nuevo paraíso. Así que he querido de esta manera dar un advenimiento que ya se ha venido generando, que ya lo hemos conversado, pero que ahora lo damos más sintetizado, como para que pronto tengamos una respuesta masiva de la hermandad en muchas partes. Porque lo que hagamos en la casa sede repercute en otras partes. Cuando aquí en la casa sede hubo problemas, repercutieron en otras partes. Cuando haya electrónica en lugar de problemas, va a repercutir la electrónica en otras partes. Así que entonces vamos haciendo inmediatamente. Seguramente no va a ser en las proporciones en que lo haría, ni mucho menos un consorcio o unas grandes compañías que precisamente tienen relación con la computación y que le hacen a uno ver la computación como algo casi un imposible. Porque es un complejo de circunstancias tan grande. Pero ¿qué tal si nosotros lo vemos desde un punto de vista operativo? Y vamos dando cada uno de los pasos conforme vayamos preparando. Vamos dando pasos. ¿Acaso no en las grabaciones se ha logrado que tengamos equipos que, si no son super equipos, por lo menos cumplen nuestras necesidades? Y así poco a poco. Así que entonces me parece que la electrónica no es una tecnología más, porque tiene características luminosas en su acción, de gran rapidez y de grande solución, y al contrario aumenta nuestra inteligencia. No es el maquinismo, no es el maquinismo
grandes maquinarias movidas por el carbón, por el petróleo, o por otros combustibles. No es un instrumento contaminante. Así que vamos pues, en este mes de Acuarios, previo al año 36, a tomar en cuenta estos pasos que hemos dado.